Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Anderson David de la Técnica de Electricidad Industrial. En esta tarde vamos a realizar una simulación en el programa KSIMO de un circuito en conexión estrella-delta, entrando en estrella y trabajando en delta de un motor trifásico. Empezaríamos normalmente o principalmente por una alimentación trifásica compuesto de 3 líneas y un sistema puesta a tierra, seguido de una serie de protecciones principalmente compuesta por un guardamotor trifásico como tal, paralelo a la alimentación. Continuaríamos como tal con 3 contactos: un contacto principal de alimentación, un contacto secundario en conexión triángulo y un contacto terciario que sería la conexión en estrella. Continuaríamos como protección del motor con un relé térmico, que la función del térmico como tal es proteger al motor de alguna sobrecarga que pueda afectar o quemar como tal o generar algún tipo de daño colateral. Continuaríamos como tal colocando un motor de 6 puntas para que pueda hacer como tal el funcionamiento y podemos verificar la conexión. Esto serían como tal las protecciones de la conexión, es decir, del funcionamiento. Continuaríamos como tal con la conexión, es decir, la conexión de las líneas. Muy importante como tal, como he indicado en anteriores videos, ser muy paciente, muy precisos en el momento de conectar estos circuitos, puesto que cualquier falla pues automáticamente no nos va a dejar realizar la simulación. Conectaríamos este contacto a la alimentación principal del KM1, como está especificado en este caso, de esta manera, y la salida de esta conexión, que sería la conexión delta, que ya la vamos a especificar, iría conectado a las salidas del motor de la siguiente manera. Esta B2 iría a esta conexión 6, haríamos la conexión de U2 de esta manera. Perfecto. Y esta la cerraríamos con B2, 1B2, perdón. De igual manera haríamos la conexión del contacto estrella mediante las salidas de este contacto de esta manera. Perfecto. Podríamos cerrar, como para ser más detallados, una conexión a tierra. Y de esta manera habría que realizar un puente entre las entradas de este contacto simulando la estrella. Continuaríamos como tal especificando o describiendo el nombre de los equipos, de los componentes. Sería KM1, fuente de alimentación principal, contacto principal, KM2 y nuestro KM3. También describiríamos como tal nuestro relé térmico, pondríamos como F1. Para ser más detallados, le colocaríamos un título. Este sería nuestro circuito de fuerza. Me queda un poco pequeño, vamos a subirle un poco el tamaño de la letra. Perfecto. Ahí está. De esta manera tendríamos nuestro circuito de fuerza, es decir, esta sería nuestra conexión estrella delta. Continuaríamos como segundo paso a hacer la conexión
de mando, es decir, nuestro control de mando, con un lineal neutro. Seguiríamos con un termomagnético con dos entradas. Este podría ser. Vamos a correrlo un poco al medio, un poco a la derecha, para que no sea como, no se nos junte tanto con el circuito de fuerza. Continuaríamos como tal con un accionamiento normalmente abierto y normalmente cerrado, que lo encontramos, continuaríamos con un térmico, un poco más abajo, ahí está perfecto. Continuaríamos como tal con un pulsador normalmente cerrado, que haría la función de paro. Continuaríamos con un pulsador normalmente. Adicional a esto, podríamos colocarle un pulsador normalmente cerrado, que sería como un paro de emergencia, para ser más específicos y más detallado. Continuaríamos con un pulsador normalmente abierto, que sería nuestro pulsador de marcha. Continuaríamos con un KT1, que el KT1 lo que es un accionamiento temporizado, normalmente cerrado. Puesto que necesitaríamos una bobina temporizada para el cambio que se vaya a generar, y cerraríamos esta vertical con una bobina. Podemos hacer en esta parte para ser como más específicos. Adicional a esto, tendríamos que colocar una bobina temporizada de alimentación. Perfecto. Continuaríamos de manera horizontal con unos contactos. Serían 3 contactos normalmente abiertos, y la colocaríamos al frente de este paro de emergencia. Podríamos hacer por esta parte. Aquí iría otro contacto y aquí iría otro contacto. Perfecto. Paralelo a esto iría una bobina paralelo a este contacto. También necesitaríamos como tal un contacto normalmente cerrado, que haría la simulación de KM3, para que en el momento en que accionemos nuestro encendido y comience a trabajar en estrella, no se nos vaya a cerrar de igual manera la conexión en triángulo, pues que generaría un corto y no queremos eso. Iría de esta manera. Paralelo a esto iría una bobina y cerraríamos los componentes con 3 pilotos, y esto lo colocaríamos en esta parte. ¿Y cuál es la función de estos pilotos? En el momento en que se cierre el circuito, tanto este piloto, que es el piloto indicando el encendido del motor, nos dé como un aviso indicando que el motor está en funcionamiento en conexión estrella. En el momento en que se cierre este circuito y este se abra, también nos dé el funcionamiento de la conexión en triángulo. Esto lo colocaríamos como rojo, puesto que este es el piloto indicando una falla. Haríamos el conexionado. Muy importante que el conexionado esté perfectamente, no genere ningún, que las dos puntas estén bien conectadas, para que en el momento de la simulación pues no nos vaya a generar ningún tipo de inconvenientes. Cerraríamos esta vertical y este temporizado iría a esta conexión. Perfecto.
Este piloto iría a este sector. Y de estos contactos salía una alimentación de esta manera. Y lo cerraríamos en esta parte. Perfecto. Lo mismo pasaría con este contacto de retroalimentación. Y este contacto llegaría a esta parte. Solo faltaría hacer la conexión de esta bobina, hacer la conexión del piloto de marcha del triángulo y nos faltaría conexionar un momento. Nos faltaría conexionar, perdón, el piloto indicando la falla, que en el momento en que haya una sobrecarga, automáticamente este piloto se va a cerrar y nos va a generar pues un aviso indicando que el motor dejó de funcionar por X o Y motivo, por alguna sobrecarga, un cortocircuito, etc. ¿Qué nos faltaría realizar? Nos faltaría cerrar el circuito con un neutro, el cual va de esta manera. Lo llevaríamos a este sector para entrar tanto en detalle. Y lo llevaríamos a estos pilotos y a estas bobinas. Bueno, en este momento ya realizamos las respectivas conexiones. ¿Qué nos faltaría por realizar? Nos faltaría por realizar la descripción de los componentes del circuito de mando. Es decir, tanto el circuito de fuerza como el circuito de mando deben coincidir con respecto a las especificaciones. Esto lo pondríamos como térmico 1. Este sería nuestro accionamiento de stop. Este sería nuestro accionamiento de paro de emergencia. Podemos ponerlo como paro de emergencia. Y este sería nuestro accionamiento de marcha. ¿De acuerdo? Sería este temporizado sería KT1. Vamos a mover un poco. Ahí está perfecto. Al igual que este KT1. Y lo pondríamos 3 por 1. ¿Por qué 3 por 1? Para indicar que serían 3 segundos antes de que el motor cambie con respecto a su conexión. Es decir, cambie de estrella a triángulo. Perfecto. Esta bobina sería KM3. Este sería nuestro piloto. Sería nuestro piloto 1. O piloto de estrella. Esta bobina sería KM1. Esta bobina sería KM2, perdón. Este sería nuestro piloto 2. Nuestro piloto. Y este sería nuestro piloto 3, piloto de falla. También habría que identificar como tal este contacto de retroalimentación normalmente cerrado, que sería KM3. Este contacto sería KM1. Este contacto sería KM3. Y este contacto sería KM3 también.
Perfecto, verifiquemos que todo esté bien conexionado, que las especificaciones sí coincidan correspondiente al circuito de fuerza y que en el momento del accionamiento del cierre del circuito automáticamente este sector se me energice, pero este no se me vaya a cerrar, y que en el momento en que ya termine el temporizado este pequeño contacto se cierre, pues en el momento del accionado este se me va a abrir, entonces decir que no me va a circular energía, y en el momento del cambio de tiempo este se me cierre y me alimente esta bobina, que es la bobina de la conexión en triángulo. Entonces vamos a realizar la respectiva simulación. Antes de realizarlo vamos a especificar como tal el nombre para identificar cuál es uno y cuál es el otro. Circuito de mando y le damos simulación. Energizamos como tal el guardamotor, le damos en la opción Start y como vemos visualizar empieza un conteo, arranca en estrella, se me energiza este piloto y este queda abierto. En el momento que termina el conteo se me cierra esta opción, se me abre, perdón, se cierra este circuito y el motor entra en funcionamiento en conexión de triángulo. Ya hasta el momento en que le demos stop, el motor entra en funcionamiento como tal en triángulo, es decir que el voltaje es igual, la corriente es distinta, le damos stop y nuestro motor deja de funcionar. De esta manera identificamos como tal un circuito estrella delta en una conexión trifásica. Si queremos visualizar una falla, solamente le damos en este relé térmico y automáticamente el circuito se nos va a cerrar, se nos va a abrir, perdón, indicándonos una luz piloto que el sistema entra en falla, y hasta que no entremos a maniobrar, pues el motor va a dejar de funcionar. Espero sea de su agrado, sea de su entendimiento. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.